Y seguimos compartiendo el testimonio de Claudio Molina, director de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, quien nos habla sobre la exportación de biocombustible y además explica en detalle el problema del faltante de gasoil, el mercado y las expectativas referidas a los biocombustibles. Las exportaciones de biodiesel este año superarán el 1.000.000 de toneladas. Acá ya me estoy refiriendo a toneladas, no a metros cúbicos. 1.000.000 de toneladas es aproximadamente 1.130.000 metros cúbicos. Esta cantidad es un poco más baja a la registrada el año pasado, donde se embarcaron 1.200.000 toneladas con destino a Europa, cumpliendo con una cuota acordada entre la Comunidad Europea y Argentina en el 2018, luego que Europa aplicara fuertes sanciones al país y sería imposible, si no existiera esa cuota, la exportación porque los aranceles que se establecieron superan el 70% en promedio. Con esta cuota solo se tributa un 6,5% de aranceles normales, no extraordinarios. Las exportaciones de bioetanol al mismo tiempo se ubican por debajo de los 100.000 metros cúbicos. Si bien presentan un importante crecimiento, lo hacen a partir de guarismos iniciales muy bajos. Vamos ahora a la problemática del mercado de gasoil en Argentina. Se están consumiendo aproximadamente 14 millones de metros cúbicos anuales, o sea, 14.000 millones de litros. ¿Cuánto de eso se produce localmente? Alrededor de 11.500 millones de litros o 11,5 millones de metros cúbicos, y entre 4 productores representan más del 95% de la oferta, o sea que es un mercado extremadamente concentrado, lo que se conoce en economía como un oligopolio. ¿Por qué se produce déficit en el abastecimiento local de gasoil? Justamente porque la demanda supera la oferta en forma permanente y no existe la posibilidad de refinar más petróleo en el país, por lo menos a corto plazo, para obtener más combustible diésel y equilibrar el mercado. Entonces, inmediatamente surge la pregunta: ¿por qué nos importa el gasoil que hace falta? Bueno, justamente porque el precio de compra en el mercado internacional de este combustible mineral en este momento es muy superior al precio promedio de venta que se registra en los surtidores argentinos en las estaciones de servicio. De esta manera, quien importe, si lo vende el precio promedio de los surtidores, pierde mucho dinero. Es por ello que la oferta viene resultando cuantificada y también se registra en el canal de venta mayorista de gasoil, o sea, fuera de los surtidores, un precio en valores que pueden alcanzar más de 210 pesos por litro. Aún con la desgravación de impuestos a los combustibles establecido el jueves pasado por el gobierno nacional, cifra que es equivalente a lo que a la fecha de este reporte cuesta el producto importado. Además, las restricciones que presentan las reservas de divisa del Banco Central constituyen otro motivo muy importante que afectan la fluidez de las compras del gasoil en el exterior. Surge también automáticamente la pregunta acerca de si la industria local de biodiesel tiene capacidad para ofertar más de este producto. Bueno, anteriormente les comentaba que la capacidad total es del orden de 3,9 millones de toneladas, o sea, cerca de 4,4 millones de metros cúbicos, y se está utilizando un poco más de un 40%, con lo cual hay capacidad suficiente para hacer un fuerte abastecimiento adicional. Más de la mitad de lo que hoy se está produciendo está libre, existe la posibilidad de incorporarlo al mercado interno. Surge también la pregunta si se puede agregar más biodiesel al gasoil que se expende en Argentina, y la respuesta es inmediata, es sí, se puede, porque hay mucha capacidad de producción, porque técnicamente es posible. La industria argentina de biodiesel, de todas estas cuentas entre capacidad instalada, lo que abastece el mercado interno y lo que exporta, tiene posibilidad de abastecer 200 millones de litros mensuales adicionales, o sea 200.000 metros cúbicos, con lo que se normalizaría el mercado y se resolvería satisfactoriamente el problema actual. El corte de gasoil con biodiesel podría pasar de un 5% teórico a un 20% teórico. Pero esto no es lo que resolvió el gobierno el jueves pasado. Ocurre que el gobierno subió el contenido de biodiesel en el gasoil del 5 al 7,5% en forma permanente, manteniendo estricto control de quién abastece ese segmento del 7,5% de contenido de biodiesel en el gasoil, que son empresas pymes y aquellas grandes que no estén asociadas a fábricas de aceite exportadoras, y agregó por 60 días un 5% adicional, segmento en el cual se operará ya no con precio regulado, sino con un precio que no puede superar la paridad de importación del gasoil, pero pactado libremente por las refinerías de petróleo y los productores de biodiesel, que pueden ser no
solo los que operan hoy, sino también quienes exportan, que estaban vedados hasta este momento por la ley 27640. Por eso el gobierno, el jueves pasado, emitió un decreto de necesidad de urgencia que está modificando la ley 27640 en cuanto a esta reducción. O sea, que en los próximos 60 días el contenido de biodiesel en el gasoil como mínimo debería estar en un 12,5%. Sin embargo, el problema de abastecimiento no se resuelve totalmente. ¿Por qué? Porque en Argentina, como comentaba antes, si se consumen 14 millones de metros cúbicos de gasoil, se producen 11,5, faltan 2,5. Si con biodiesel se venían abasteciendo 500.000 metros cúbicos, siguen faltando 2 millones de metros cúbicos por año. Las petroleras, a pesar de que el gobierno por 60 días también ayer a través de un decreto desgravó al gasoil importado de los impuestos a los combustibles y dióxido de carbono, que representan 14,30 pesos por litro, y autorizó un aumento del gasoil en surtidor del 12% aproximadamente, todavía no les alcanza. Por lo tanto, no van a importar todo lo que hace falta en el país, y tampoco alcanza la medida que tomó el gobierno con biodiesel, o sea que la oferta adicional de biodiesel, aunque se pudiera cubrir todo el desfasaje, el gobierno no lo autorizó. Entonces vamos a resolver el problema del abastecimiento de gasoil de manera parcial. Vamos a seguir conviviendo con él un rato, podríamos decir. Hay que ver después de los 60 días si el gobierno prolonga esta medida de mantener esos 5 puntos adicionales por encima de 7,5% de corte, manteniendo entonces el 12,5%, si se mantiene el problema del abastecimiento de gasoil como yo considero. Este problema es recurrente. Lo que ocurre es que con la sanción de la ley 27640 en julio del año pasado se agravó la situación porque al reducirse el corte del 10% de contenido de biodiesel en las mezclas con gasoil al 5% y encima no cumplirse ese 5%, como vimos, solo se cumplía un 3,6%, lo que hace es hacer faltar más de 800.000 metros cúbicos de gasoil que profundizaron el déficit. Por eso hay que importar más. El gobierno vuelve para atrás parcialmente con las medidas que tomó el jueves pasado. No obstante, reitero, no son suficientes. De cara al futuro, la industria argentina de biocombustibles, que desde 2012 a la fecha venía sufriendo recurrentes cambios de regla de juego, los que afectaron su desarrollo, impidiendo que todo su potencial se manifieste en plenitud, podría ser muy sustentable en un futuro, creciendo bastante, pero todo eso dependerá que el gobierno nacional finalmente acepte definitivamente la existencia de un nuevo paradigma energético y vaya abandonando el uso de energías convencionales. Protagonistas del campo argentino.